el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video, lectura y reflexión del sexto domingo de Pascua. Normalmente incluyo todos los versículos de las lecturas. Si han estado viendo los videos se darán cuenta que muchas veces en el leccionario se toma un trocito, luego se saltan unos versículos y otro trocito. No siempre es así, pero es así muchas veces. Y yo, hasta donde pueda, siempre he querido leerlo todo. Leer los versículos que se saltan, y eso hace que esta lectura sea más larga. Hoy hay dos que son así, la primera y la segunda. La primera lectura y la segunda lectura. Así que va a ser un poquito largo, pero está bien porque es la palabra de Dios lo que se está leyendo. Y encontramos tiempo a veces para estar pegados a la pantalla con cualquier otra cosa, pues hoy podemos estarlo escuchando la palabra de Dios. Bueno, aquí vamos. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 29. Algunos que bajaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis según la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo entonces una conmoción y controversia no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Decidieron que Pablo y Bernabé, con algunos otros, acudieran a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para tratar esta cuestión. Así pues, ellos enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, narrando detalladamente la conversión de los gentiles y causando gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y contaron lo que Dios había realizado por mediación de ellos. Pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían creído y dijeron: es necesario circuncidarles y ordenar que cumplan la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar esta cuestión. Después de una larga deliberación, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me eligió entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, purificando sus corazones con la fe. ¿Por qué tentáis ahora a Dios, imponiendo sobre los hombros de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Nosotros, por el contrario, creemos que somos salvados por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos. Toda la multitud calló y escucharon a Bernabé y a Pablo contar los milagros y prodigios que había obrado Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago contestó: hermanos, oídme. Simón
ha contado cómo desde el principio Dios se dignó a elegir entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, según está escrito: después de esto volveré y reedificaré la tienda caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la levantaré de nuevo, para que busquen al Señor los demás hombres y todas las naciones sobre las que ha sido invocado mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde la eternidad. Por lo cual estimo que no se debe inquietar más a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba para que se abstengan de lo contaminado por ídolos, de la fornicación, de los animales estrangulados y de la sangre, porque desde generaciones antiguas Moisés tiene en cada ciudad quienes le predican en las sinagogas cuando le leen todos los sábados. Entonces les pareció bien a los apóstoles y a los presbíteros y a toda la iglesia enviar a Antioquía con Pablo y Bernabé a algunos varones elegidos de entre ellos, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, destacados entre los hermanos. Con ellos le enviaron este escrito: los apóstoles y los presbíteros hermanos, a los hermanos de la gentilidad que viven en Antioquía, Siria, Cilicia, saludos. Puesto que hemos oído que algunos salidos de entre nosotros, pero que nosotros no hemos enviado, os han desconcertado con sus palabras y os han llenado de inquietud, unánimemente nos ha parecido oportuno elegir a unos hombres y enviarlos donde vosotros, en compañía de nuestros queridísimos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos por lo tanto a Judas y Silas, que os comunicarán estas mismas cosas, porque hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más carga que las necesarias, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la fornicación. Obraréis bien al guardaros de estas cosas, que tengáis salud. Bendito sea Dios. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Pues aquí en este pasaje un poquito largo, pero muy hermoso, vemos lo que motivó al Concilio de Jerusalén, lo que sucedió en el Concilio de Jerusalén y el documento oficial que surgió del Concilio de Jerusalén. Y es una gran bendición que este concilio, el primero de la Santa Iglesia Católica, haya quedado grabado aquí en los Hechos de los Apóstoles. Porque se me está calentando la computadora, el ordenador. Así que voy a tener que moverme, porque no quiero que se dañe esto. Pero bueno, tengan paciencia, por favor. Sí suelo grabar en el carro, pero el aire acondicionado no funciona. Y ya ven que con las ventanas abiertas no fue suficiente porque se me estaba calentando el ordenador. Bueno, pues espero que aquí se refresque un poco. Y gracias por su paciencia si todavía siguen viendo el video. Pues aquí en esta lectura vemos lo humana y lo divina que es la Santa Iglesia. Está compuesta de seres humanos, de pecadores,
como tú y como yo. Y el Señor sigue escribiendo derecho con renglones torcidos. Es el único que puede hacerlo y es el único que lo ha estado haciendo desde siempre. Aquí, pues, es entendible, por 2000 años, la iglesia hebrea ha recibido la revelación de Dios. Pero en la iglesia hebrea, igual que en la iglesia católica, existen tres cosas muy importantes. Existe la fe, es decir, ¿qué es lo que tenemos que creer? Existe la moral, es decir, cómo tenemos que vivir, los mandamientos. Y luego están las costumbres, las disciplinas, cosas que pueden cambiar, que no son como los mandamientos. Los mandamientos no pueden cambiar. Los mandamientos son los mismos ayer y hoy y seguirán siendo hasta el final. La moral igual. Lo que es pecado es pecado. El adulterio fue pecado, es pecado y seguirá siendo pecado. Sin embargo, hay ciertas otras cosas, ciertas costumbres que la iglesia hebrea tenía autoridad para mandar, autoridad dada por Dios mismo, pero que eran cosas temporeras. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, no a abolir la ley, sino a cumplirla, a darle cumplimiento, pues el Señor, el cumplimiento de la ley antigua se hizo de varias maneras. Y una de las cosas que, como los mandamientos, las cosas que no iban a caducar, lo que hizo el Señor, que lo elevó. Habéis oído que se dijo, el mandamiento que dice no cometer adulterio. El Señor dijo, habéis oído que se dijo no cometer adulterio, pero yo os digo que aquel que mira a una mujer ajena deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Esa es una de las maneras de cumplir la ley, perfeccionándola, elevando la barra, elevando ¿cuál es la palabra que estoy usando? Lo que se espera, no me viene la palabra ahora, pero perfeccionando la ley, esa es una de las maneras. Otra de las maneras es dándonos el original de lo que en el Antiguo Testamento fue prefigura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba la Pascua del Señor, la Pascua judía, donde se sacrificaba un cordero de 1 año, es decir, un cordero que aún no se había procreado, sin defecto, macho, y lo matarían entre 2 luces, es decir, en el atardecer, y comerían su carne. Eso el pueblo judío ha estado haciendo eso por miles de años. Cuando nuestro Señor vino a cumplir la ley, ese pedazo de la ley en particular, la Pascua judía, el Señor lo que hizo fue que reemplazó ya aquellos corderos que eran prototipo, que eran tipo, que eran figura del verdadero Cordero de Dios, ya no eran necesarios. Vino nuestro Señor, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y ya la Pascua judía, que prefiguraba la Eucaristía, fue cumplida con la Eucaristía. Ya nosotros no tenemos que matar un cordero de un animal, un cordero, sino que ya el Cordero de Dios ha sido sacrificado. Y ahora nosotros los cristianos, en vez de tener que matar nuevamente una víctima, el sacrificio vivo y eterno de nuestro Señor Jesucristo, presente en el cielo, se hace presente en cada altar
de las iglesias católicas cuando un sacerdote pronuncia las palabras de consagración sobre pan y vino. Y ese único sacrificio vivo y eterno se pone en el altar. Así que esa es la segunda manera que nuestro Señor vino a cumplir. Vino o a perfeccionar, como lo hizo con los mandamientos, a decirnos que nuestra santidad debe ser más grande que la de los fariseos. Dice el Señor, si vuestra justicia no es más grande que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esa es una de las maneras de cumplir la ley que vino nuestro Señor a hacer, a explicar, a darnos lo más alto de la ley. La segunda, a reemplazar los tipos con la realidad, como el Cordero de Dios. Y así, pues cuando venimos a la circuncisión, que era parte de la ley, el Señor vino a cumplir eso. Él mismo fue circuncidado, pero nos explica San Pedro en una de sus cartas que la circuncisión fue prototipo, fue tipo o figura del bautismo. Ahora el bautismo es lo que nos salva. Ya no hay que circuncidar a nadie, no es obligación, no es requisito, pero el bautismo sí es requisito. A menos, dice el Señor, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El bautismo es aquello que ha reemplazado a la circuncisión. Pues bien, teniendo esto en cuenta, es aquí donde los hebreos, sobre todo los fariseos, que por miles de años sus antepasados y ellos han estado siguiendo la ley completa, todavía no tenían claro esos aspectos que habían sido reemplazados, la circuncisión siendo uno de ellos. Así que pues está este caos, ¿no? ¿Cuál es la palabra que usan? Hubo una gran controversia, sí, pues no sabían sí, que no. Pues bien, ¿y qué hicieron? Pues lo que ha hecho la Iglesia desde entonces. Cada vez que surge una pregunta, una duda, puesto que la misión de la Iglesia es presentar al pueblo de Dios la verdad completa, clara, sin ambigüedades, pues la Iglesia se reunió. El primer Papa, Kefa, fue el primero que habló y sentó la pauta y dijo, bueno, pues a ellos el Señor no les pidió la circuncisión, así que ¿quiénes somos nosotros para pedírsela? En otras palabras, es lo que comienza San Pedro a decir. Luego hablan, discuten y Santiago termina dando citas bíblicas del Antiguo Testamento. Pero lo que quiero recalcar en este Concilio de Jerusalén es que al final un documento fue redactado, documento que se conserva aquí en los Hechos de los Apóstoles. Es el documento que podemos llamar Concilio de Jerusalén o Jerusalén primero. Hasta ahora no ha habido otro concilio en Jerusalén, pero si hubiese otro en el futuro, pues a este se le tendría que llamar Concilio primero de Jerusalén. Pues este es el documento. Los apóstoles y los presbíteros hermanos, a los hermanos de la gentilidad que viven en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Puesto que hemos oído que algunos salidos de entre nosotros, pero que nosotros no hemos enviado, os han desconcertado con sus palabras y os han llenado de inquietud, unánimemente nos ha parecido oportuno elegir a unos hombres y enviarlos donde vosotros en compañía de nuestros queridísimos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una pausa. Cuando leen los concilios, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, que es el último que ha habido, pues en su introducción pues hace algo más o menos
igual, da una apologética, una explicación por qué la necesidad del concilio y saluda a los hermanos con la paz. Es curioso notar que aquí los apóstoles normalmente saludan con la paz, porque esa es la costumbre judía, Shalom, paz de Cristo, Shalom HaMashiach. Pero aquí, como esto va dirigido a los gentiles, es hermoso ver que el saludo es salud. Le están hablando a los gentiles, es un concilio pastoral para los gentiles y el saludo va de acuerdo al saludo gentil, salud, en vez de paz. Claro, que entiéndase, la salud no solamente le están deseando la salud física, sino la salud de espíritu, que estén en la gracia de Dios, pero que usan la palabra salud en vez de paz. ¡Qué detalle! Es un concilio para los gentiles y los gentiles están acostumbrados a saludarse así, pues así los saludan. Continuamos con el pequeño documento. Puesto que hemos oído que algunos salidos de entre nosotros, pero que nosotros no hemos enviado, os han desconcertado con sus palabras y os han llenado de inquietud, unánimemente nos ha parecido oportuno elegir a unos hombres y enviarlos donde vosotros, en compañía de nuestros queridísimos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las credenciales, como los concilios, comienza con la justificación, la explicación. Las credenciales, pues muchos concilios comienzan citando a otros concilios, o la Sagrada Escritura, o los padres de la Iglesia, o algún papa. Enviamos por lo tanto a Judas y Silas, que os comunicarán de palabra estas mismas cosas, porque hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más carga que las necesarias. Esto es clave, porque los concilios de la Iglesia, Concilio Vaticano II incluido, está inspirado por el Espíritu Santo. En esas dos cosas que la Iglesia no puede errar por voluntad de Dios, cuando nos enseña la fe y la moral. Cuestiones pastorales que pueden cambiar, que no son esenciales, pues ahí la Iglesia sí hay que obedecerla, obviamente, como buen hijo, pero no podemos decir que esas decisiones son infalibles, porque la Iglesia en un momento dado pues celebraba la liturgia en griego, después la liturgia en la Iglesia romana fue en latín, y luego más adelante se permite la liturgia en el vernáculo. Son cosas que cambian, porque no son cosas esenciales. Lo esencial de la liturgia es que tiene que ser celebrada por un sacerdote, tiene que decir las palabras de consagración, tiene que consagrar pan y vino, y el sacramento ocurre, la transubstanciación ocurre. Pero que si el idioma, que si el color de las vestiduras, eso es accidental. Es importante, pero no es esencial. Pues aquí, igualmente, el concilio, muchos dicen, no, que en el Concilio Vaticano II había masones. Pues no lo dudo, porque esta infiltración masónica comenzó antes del Concilio Vaticano II, aunque muchos quieren echarle la culpa al concilio. No, la infiltración ocurrió antes. Por eso ya estaban ellos presentes en el Concilio Vaticano II. Pero, hermanos, podemos ver lo mismo aquí. Dice aquí, y esta traducción es un poco light, pero dice, después de una larga deliberación. Otras traducciones dicen, no solo fue una larga deliberación, fue una caliente deliberación. Los ánimos estaban gritando, estaba cada cual queriendo ir a por lo suyo.
cuando se reunieron en el concilio. Y estaban los que querían la circuncisión y estaban los que no querían la circuncisión, como el Concilio Vaticano II. Estaban algunos masones y estaban los obispos verdaderos. Y notemos esto. Veamos el final del Concilio de Jerusalén. Porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más carga que las necesarias, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la fornicación. 4 cosas. Pues de estas 4 cosas, hermanos, debo decir que algunas son de disciplina, otras son de fe y otras son de moral. De esas 4, la primera, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Pues esta tiene doble. Esto de lo sacrificado a los ídolos tiene algo que es materia de fe, que es que... sí, pase ahí, por favor. Sí, y tóqueles. Mis hijos pidiendo comida. Bueno, la primera decisión del Concilio de Jerusalén. Hasta luego, que tengan buen día. La primera decisión del Concilio de Jerusalén, podemos decir que es ambas. Es materia de fe mezclada con disciplina. ¿Por qué digo eso? Porque dice, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Tanto cuanto el sacrificio a los ídolos y su participación indica el adorar a los ídolos, estamos obligados a no hacerlo. Con esto, el concilio está recalcando que Dios es uno. Dios es uno. Por lo tanto, no podemos participar en aquello que esté sacrificado a los ídolos, porque Dios es uno y los ídolos son nada. Eso en materia de fe, Dios es uno. ¿Por qué digo que también es materia de disciplina? Porque precisamente porque los ídolos no son nada, San Pablo más adelante, en una de sus cartas, o creo que está también recogido aquí en los Hechos de los Apóstoles, pero San Pablo hablando, dice que por motivos de conciencia, si eres fuerte en la fe y sabes que los ídolos no son nada, y vas a un restaurante o a un sitio de comer, y en ese sitio de comer sabes que los dueños hacen sacrificios a sus ídolos, dice San Pablo, no averigües por cuestiones de conciencia si fue ofrecido o no a los ídolos. Tú ve y come. Pondré la cita si Dios quiere porque puede que sea un poco chocante, pero con esto nos está diciendo que San Pablo le está diciendo a los cristianos que sepan que esos no son ídolos, no son nada, son demonios y nosotros no estamos en comunión con ellos, pues da igual quién haya preparado la comida, es lo que está diciendo San Pablo. Así que también dice, pero si un hermano tuyo que es débil en la fe y ve que tú vas a ese sitio a comer y piensa que estás haciéndolo por adorar a ese falso ídolo, pues no vayas. Y termina diciendo San Pablo, así que es mejor, yo prefiero no comer carne antes de escandalizar a mi hermano. De manera que aunque podemos comer de todo, no importa quién lo prepare, porque sabemos que esas cosas no son nada. De hecho, dice una de las cosas que acompaña a los discípulos de Cristo es que comerán venenos y no morirán. Es uno de los regalos que el Señor le dio a sus apóstoles. Y en este caso, pues, comer algo que ha sido sacrificado, pues, nos dice San Pablo, no hacer averiguaciones, coman de lo que les den, bendigan los alimentos, de manera que cualquier maldición o cualquier cosa mala que pueda tener, al uno bendecirlo, pues queda ya santificado y bendecido, porque son la gracia del cristiano que está con Dios
pues está por encima que todos los hechizos y todas las demás cosas que los paganos, satánicos y demás seguidores de los demonios puedan hacer. Por eso digo que esta primera del Concilio de Jerusalén tiene esa doble. En cuanto a que nos dice que Dios es uno, es materia de fe y eso jamás cambia. En cuanto a que nos habla como práctica pastoral de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, pues sí, me abstengo si eso va a escandalizar a mis hermanos, pero puedo comer de todo. La segunda decisión del concilio, de la sangre, abstenerse de la sangre, pues sabemos que eso también fue una medida pastoral, porque los judíos llevaban siglos sin comer sin comer sangre. Pero esa es una de las cosas que fue reemplazada. Fue reemplazada porque ahora, con el Cordero de Dios, nosotros consumimos su cuerpo y su sangre. De manera que ya no hay necesidad de abstenerse de la sangre. La morcilla, que es una salchicha que tiene arroz y sangre, pues la podemos comer sin problema. Pero aquí esa decisión fue pastoral, de no comer sangre. Por eso hoy en día esa es una de las cosas que ha cambiado. Nosotros podemos comer morcilla. Abstenerse de los animales estrangulados. Es la manera que los judíos preparaban su carne, sus animales. Ellos no los estrangulaban porque querían sacarle toda la sangre y demás. Pues eso no es necesario, pero el concilio lo puso pastoralmente para beneficio de los judíos, de los hebreos católicos, que muchos de ellos pues estaban un poco sensibles y decían, pero bueno, llevamos todos estos siglos obedeciendo a Dios, sí, haciéndolo de esta manera, muy bien. Y les costaba entender que pues no es obligado. Y aunque ni es obligado, ni tiene cosa buena ni cosa mala, porque es neutral ahora, el comer animales estrangulados, por cuestiones pastorales, el concilio así lo decretó, para beneficio de los hebreos católicos, que tenían una conciencia delicada, algunos de ellos. Bueno, la otra, absteneos de la fornicación, pues aquí es cuestión moral. La primera, que Dios es uno. La cuarta, abstenerse de la fornicación, una es de fe y otra es de moral. Esas dos no cambian. Tanto en este momento del Concilio de Jerusalén como hoy, el católico está obligado a adorar solamente a Dios y a no fornicar, porque eso no cambia. De manera que en un concilio, incluso en estos concilios donde estaban infiltrados, aquí estaban infiltrados por los de la circuncisión que llama San Pablo, el Concilio Vaticano II, pues tuvo algunos masones infiltrados también, pues el Señor se encarga. Por eso el documento final del Concilio Vaticano II, en todo aquello que sea de fe y de moral, es infalible y no cambia, ni ha cambiado, ni puede cambiar. En cuanto a las cuestiones pastorales, de disciplina, pues abrió la puerta a una caja de Pandora que muchos han abusado gravemente de ella. Bueno, pues el Señor permitió eso por sus planes. No que el Señor quería eso de una manera positiva, sino que lo permitió para que su plan se cumpliera. Porque si no es así, la Iglesia no estaría en donde está hoy en día, que es en el sepulcro. Estamos esperando que el Señor nos envíe a un verdadero Papa y la Iglesia vuelva a resurgir, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero en fin, pues esto, que me he extendido muchísimo en esta primera lectura, pero así es como funciona la Iglesia. Dios sigue escribiendo derecho con renglones torcidos y el Espíritu Santo sigue inspirando a su Iglesia verdadera. Si tenemos en cuenta, bueno, ya hablaremos ya todos sabemos que hasta Benedicto XVI y el Concilio Vaticano II
Eso es lo que tenemos que seguir. Todo lo que viene después de ahí, no después del Concilio Vaticano II, porque San Juan Pablo II y Benedicto XVI tuvieron magisterios muy ricos, muy abundantes en sus documentos, pero de Francisco para acá, puesto que él no es papa, pues ahí ya tenemos que volver a qué, volver a lo que ya sí tenemos, que es toda la enseñanza de la Iglesia, Vaticano II incluido, el Catecismo de la Iglesia Católica incluido, los documentos del Papa Benedicto XVI y Juan Pablo II, todo eso sí, hasta que Dios quiera mandarnos un verdadero Papa. El Salmo 66. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Pues aquí el tema del Salmo que conecta con el primero es la llamada a todos los pueblos a ser parte del pueblo de Dios. Solamente el pueblo hebreo tenía ese trato con Dios en el Antiguo Testamento, y desde el Nuevo Testamento la iglesia hebrea se abre a la iglesia en todas partes, que en griego la iglesia en todas partes se dice katolokos. De ahí la palabra católica. La iglesia católica es la iglesia para todos los pueblos. La iglesia en todas partes. Por si alguien dice que el nombre católico no está en la Biblia, sí lo está en los Hechos de los Apóstoles. La iglesia en todas partes. También católica quiere decir no solamente que está en todas partes, sino que enseña lo mismo en todas partes. Una fe, un bautismo, un solo Señor. Pues aquí este salmo nos recalca lo mismo. Vimos en la primera lectura cómo la iglesia hace concesiones pastorales porque los gentiles están entrando. El Salmo 66 nos repite lo mismo, que te alaben, Señor, todos los pueblos. La segunda lectura, que esta va a ser un poquito larga también. Apocalipsis 21, del 10 al 23. Apocalipsis 21, del 10 al 23. Me llevó en espíritu a un monte de gran altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, reflejando la gloria de Dios. Su luz era semejante a una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tenía una muralla de gran altura con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles, y unos nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al occidente. La muralla de la ciudad tenía 12 pilares, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. El trazado de la ciudad era cuadrado. Su longitud era tanta como la anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12,000 estadios. Su longitud, anchura y altura eran iguales. Midió también la muralla, tenía 144 codos,
según la medida humana usada por él. Las piedras de su muralla eran de jaspe, y la ciudad era de oro puro, parecido al cristal puro. Los pilares de la muralla de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer pilar era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilio, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas. Cada una de las perlas estaba hecha de una sola perla. La plaza de la ciudad era de oro, como cristal transparente, pero no vi templo alguno en ella, pues su templo es el Señor Dios omnipotente y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que la alumbren el sol ni la luna. La ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Bendito sea Dios. Qué cosa tan hermosa. Aquí, la nueva Jerusalén, esta ciudad santa bajada del cielo, es la iglesia. De hecho, el versículo anterior, que no está incluido aquí porque no es parte de la lectura, yo incluyo desde el primer versículo hasta el último, pero lo que viene antes no lo incluyo. Pues en el versículo anterior, el ángel está llevando a San Juan y le dice: ven que te voy a mostrar a la novia del Cordero, que es la iglesia. Por eso esta descripción es de la Santa Iglesia Católica, la novia del Cordero. Varias cosas. La iglesia es tanto para los hebreos como para los gentiles. La iglesia tiene la revelación al pueblo hebreo y la revelación de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, que es una sola cosa. Por eso vemos que la ciudad tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y las murallas tienen 12 columnas con el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Así que la iglesia es donde los hebreos y los gentiles se unen para adorar al verdadero Dios. Y en la iglesia, pues están los santos. Cada persona en la gracia de Dios está santificada. No todos respondemos de la misma manera. Dice incluso la parábola de nuestro Señor de la semilla que cae, la que cayó en piedra, en terreno pedregoso, la que cayó en la orilla del camino, la que cayó entre espinas, la que cayó en tierra buena. Incluso esa que cayó en tierra buena, unos produjeron el 40%, otros el 60%, otros el 100%. De manera que incluso en los miembros de la iglesia, todo aquel miembro que esté en la gracia de Dios es una piedra preciosa, pero hay personas más santas que otra. Solamente Dios sabe. Y por eso es que tenemos la variedad de las piedras preciosas, todas ellas piedras preciosas, unas más valiosas que otras, pero todas valiosas, todas hermosas, todas partes de la iglesia, todas partes de la ciudad santa de Jerusalén. Así que no hay que preocuparse de quién es más santo, quién es menos santo. Lo que hay que preocuparse es estar en la gracia de Dios. Y procurar, pues, acumular tesoros en el cielo, que es lo que nos toca. Y admirar todas las piedras de la iglesia, todos aquellos miembros de la iglesia que están en la gracia de Dios, pues son hermosos, como nuestro Señor es hermoso. El Evangelio, según San Juan, capítulo 14, del 23 al 29. Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra,
y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he hablado de todo esto con vosotros. Os he hablado de todo esto estando con vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Habéis escuchado que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando ocurra, creáis. Bendito sea Dios. Pues muchas conexiones y muchas cosas hermosas aquí en el Evangelio. La conexión, por ejemplo, con la segunda lectura que habla de las piedras preciosas que somos los miembros de la iglesia, cada uno tan cerca de Dios como el Señor quiera que esté. Lo importante es estar en la gracia de Dios. No importa si uno es jaspe o berilio o esmeralda, estar en la gracia de Dios. Y el Señor comienza por ahí. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Aquella persona que guarda los mandamientos, aquel bautizado que guarda los mandamientos y está en la gracia de Dios, Dios habita en él. Por eso es la gracia de Dios, la vida de Dios en nosotros, la vida de la Santísima Trinidad en nosotros. Pues el Señor comienza por ahí. Hay que amar. Los hermanos separados que tienen algunos de ellos tienen un deseo muy grande de decir solamente la fe y las obras no, pues se olvidan de que sin amor nadie entra al cielo. Y las obras son el amor concretizado. Si amo a Dios, me comporto como alguien que ama a Dios, obro como tal. Si alguno me ama, guardará mi palabra. No basta con tener fe, hay que guardar la palabra. Es la segunda parte, hay que tener fe y hay que amar. Y amo con las obras. Pues esto aquí el Señor comienza por ahí, estar en la gracia de Dios. Luego habla del Espíritu Santo. Os he hablado de todo esto estando con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. Pues aquí está la conexión también con la primera lectura. Fue el Espíritu Santo, como los apóstoles dijeron, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponeros más cargas que estas. El Espíritu Santo guía a la iglesia. El Espíritu Santo, como dice aquí, como promete el Señor, enseña a la iglesia. El Espíritu Santo recuerda a la iglesia. El depósito de la fe, la revelación completa de Dios, la iglesia la ha recibido en los apóstoles. Una vez murió el último apóstol, la revelación de Dios ya cesó. Ya Él no va a revelar nada nuevo. Todo está ahí en el depósito de la fe. Y el Espíritu Santo le recuerda a la iglesia eso que ya ha sido revelado. En los concilios, en los documentos magisteriales de la iglesia. Así que esta es la conexión. Aquí el Señor está prometiendo, me habéis escuchado lo que he dicho. Y dice, si me amarais, os alegraríais que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. No en cuanto a divinidad, sino en cuanto a que el Padre es Dios y el Hijo pues es Dios y hombre. En cuanto a la humanidad de Jesucristo, el Padre es mayor.
Pero incluso como hijo, no es que sea mayor, pero el origen es el del Padre. El Padre es el origen del Hijo, no es al revés. Aunque el Padre haya sido Padre desde toda la eternidad y no haya habido un instante donde el Padre no haya sido Padre, de manera que el Hijo es tan eterno como el Padre, pues sigue siendo el Padre la causa de todo, el origen de todo, incluso en la Santísima Trinidad. En fin, pues este sí que ha sido largo, pero pues bendito sea Dios por este domingo, por estas lecturas. Que tengan una feliz semana, que estén en la gracia de Dios, que se mantengan en ella y si no están, que se confiesen para que lo estén. Que se mantengan fieles en la una santa católica y apostólica Iglesia, pidiéndole al Señor, pues, que nos dé la fuerza, agarrados de la Santísima Virgen. Eso fue lo que hizo la Iglesia cuando estaba en el sepulcro. María Magdalena, la gran pecadora, estaba ahí con la Santísima Virgen. San Juan Evangelista, que pues no era mucho más santo que Santa María Magdalena en su pasado, pues también estaba. Así que no importa si somos santos o pecadores, en este momento que la Iglesia está en el sepulcro, acompañemos, vayamos con la Virgen. María Magdalena fue con ella, San Juan Evangelista fue con ella, y ahí hasta que Dios quiera. Y pidámosle que venga pronto. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.